¿Por qué conformarse con certezas cuando se pueden tener dudas razonables? Acompáñanos a un viaje incierto donde cada respuesta abre una nueva pregunta. Si disfrutas el arte de cuestionarlo, todo este es tu podcast. Y en esta ocasión, junto con nuestros colaboradores, intentaremos ponerlo todo en duda. Bienvenido a este programa. Bienvenidos a Dudas Razonables. Hola a todos, ¿listos para una nueva inmersión? Hoy nos vamos a preguntar algo que seguro que os ha intrigado toda la vida. De verdad, del frío nos hace enfermar. Vamos a intentar resolver este misterio con un extracto que se titula ¿El frío te hace enfermar? Me encanta el título. A ver qué nos dice la ciencia sobre este tema. Vamos a desmontar algunos mitos. Exacto. Y con un poco de suerte saldremos de aquí sabiendo por qué nos resfriamos. Eso espero. Bueno, para empezar, ¿Qué? ¿qué te parece este tema? Es fascinante, ¿no? ¿Cómo una idea tan simple puede generar tanto debate? Totalmente. A mí me recuerda a mi abuela. Siempre me decía, abrígate bien, que si no te vas a resfriar. Mía también. Es que es un clásico. Y apuesto a que muchos de vosotros también lo habéis oído, ¿verdad? Seguro. Pues nuestro extracto explora cómo esta idea se ha arraigado en nuestra cultura Sí. y se ha transmitido de generación en generación a pesar de no tener una base científica sólida. Es curioso, ¿verdad? Porque a pesar de ser una creencia tan extendida, la ciencia ha demostrado que el frío en sí mismo no es el culpable directo de nuestros resfriados. ¿En serio? Entonces, ¿de dónde viene esa asociación tan fuerte entre el frío y los resfriados? Buena pregunta. ¿A qué se debe? Bueno, el extracto nos lleva de viaje por la historia, Ajá, para entender cómo se ha ido formando esta creencia a lo largo de los siglos. interesante. En la antigüedad, sin los conocimientos científicos que tenemos hoy, era fácil atribuir las enfermedades a factores ambientales como el frío. Claro, sin microscopios para ver los virus. El Exacto. frío era un sospechoso bastante lógico. Sí, Pero ahora sabemos que son los virus o los verdaderos culpables, ¿no? totalmente. El extracto menciona 3 estudios clave ¿Sí? que nos ayudan a entender mejor la relación entre el frío, los virus y los resfriados. A ver. El primero fue realizado por Loven y colaboradores en 2007. Ajá. Y lo que hicieron fue investigar cómo afecta el frío a la transmisión de los virus que descubrieron. Pues que en ambientes fríos y secos, las gotitas que contienen los virus pueden permanecer suspendidas en el aire durante más tiempo. Espera. Eso significa que el frío les da como un superpoder a los virus para que nos alcancen más fácilmente. En cierto modo, sí. Es como si el frío les diera ¿En alas. serio? Imagínate esas gotitas como pequeños proyectiles cargados de virus. Wow. En un ambiente cálido y húmedo caen al suelo más rápidamente, pero en un ambiente frío y seco flotan en el aire por más tiempo, Y claro, aumentando las posibilidades de que lleguen a nuestras vías respiratorias. qué interesante. Entonces, el frío no nos enferma directamente, No. pero sí crea un entorno más favorable para los virus. Correcto. Y el segundo estudio. ¿Qué nos dice? El segundo estudio es de Bouvier y Palese en 2008. Y este nos muestra cómo el frío puede afectar a nuestro sistema inmunitario. Así. Descubrieron que las bajas temperaturas pueden reducir temporalmente la respuesta inmune en nuestra nariz. Es la principal puerta de entrada para muchos virus. O sea que es como si el frío nos dejara con la guardia baja. Sí se podría decir que debilita nuestras defensas en la primera línea de batalla. Anda. En condiciones normales, la mucosa nasal actúa como una barrera protectora, Ya. pero con el frío, esta barrera se vuelve más vulnerable, Claro. facilitando la entrada de los virus. Entiendo. El frío no causa el resfriado, pero nos hace más susceptibles. Exacto. Y el tercer estudio, ¿qué nos revela? El tercer estudio es de Hope Simpson en 1958. Ajá. Y este se centró en nuestro comportamiento durante el invierno. Interesante. Observó que en los meses fríos tendemos a pasar más tiempo en lugares cerrados y con poca ventilación, Claro. lo que crea el caldo de cultivo perfecto para la propagación de virus. Es verdad. Con el frío es normal que nos encerremos más en casa, Sí, en la oficina, en el transporte público. totalmente. Compartimos el mismo aire con otras personas. Exactamente. Y como ya sabemos, los virus se propagan principalmente a través de las gotitas que expulsamos al tosar, estornudar o incluso al hablar. En espacios cerrados y mal ventilados, la concentración de estas gotitas en el aire aumenta, Claro. incrementando el riesgo de contagio. Tiene sentido. Entonces no es solo el frío en sí, No, sino también cómo nos comportamos cuando hace frío, lo que aumenta nuestras posibilidades de enfermar. exacto.
Vaya, parece que el frío juega un papel más complejo de lo que pensábamos, ¿no? Sin duda. Es una combinación de factores que convergen para crear el escenario ideal para los resfriados. Entonces, si el frío no es el enemigo principal, ¿quiénes son los verdaderos culpables de nuestros resfriados? En realidad, los villanos son los virus. Ajá. Y el extracto nos presenta a los sospechosos habituales. Y el heterorrinovirus, los coronavirus y el virus respiratorio sincitial más conocido como VRS. Casi nada. Yeah. Suena a una banda de rock de los malos, ¿eh? Ja, ja, ja. El rinovirus y los coronavirus a menudo grupos óseos. Pero, ¿cuáles son las diferencias entre ellos? Muy buena pregunta. ¿Causarán todos los mismos síntomas? Esa es una pregunta muy interesante. De hecho, aunque todos pueden causar resfriados, tienen características distintas. Empecemos por los rinovirus, los reyes indiscutibles de los resfriados. Son responsables de entre el 30% y el 50% de los casos. Lo interesante de ellos es que existen más de 100 tipos diferentes de rinovirus. Más de 100. Lo que explica por qué podemos resfriarnos tantas veces a lo largo de nuestra vida. Es increíble. Con razón, nuestro sistema inmunitario nunca puede pillarle el truco del todo. Es que son muchos. ¿Y qué hay de los coronavirus? ¿No se supone que son más peligrosos? Es cierto que algunos coronavirus pueden causar enfermedades graves, como el famoso COVID-19, Claro. pero la mayoría de los coronavirus solo provocan resfriados leves. Bueno. De hecho, son responsables de alrededor del 10% al 15% de los resfriados comunes. Entonces, en realidad, la mayoría de las veces que nos resfriamos por un coronavirus no es nada grave. Exacto. Los síntomas suelen ser similares a los de un resfriado común causado por un rinovirus. ¿Cómo cuáles? Congestión nasal, dolor de garganta, tos, estornudos. Ya, lo típico. Y por último tenemos al virus respiratorio sincitial, el VRS. Sí, Este no era el que afectaba sobre todo a los niños pequeños. el VRS es la causa más común de bronquiolitis y neumonía en bebés y niños menores de 2 años. En los adultos suele causar síntomas más leves parecidos a los de un resfriado común, Vale. pero los más pequeños puede ser mucho más problemático porque sus vías respiratorias son más estrechas y se obstruyen con mayor facilidad. Entiendo. Es importante tenerlo en cuenta, sobre todo si hay bebés o niños pequeños en casa. Hablando de contagios, ¿cómo se propagan estos virus? Porque al final todos acaban llegando a nosotros de una forma u otra. La principal vía de transmisión es a través de las gotitas respiratorias que expulsamos al toser, estornudar o hablar. Estas gotitas pueden viajar hasta 2 metros 2 metros. y permanecer suspendidas en el aire durante un tiempo. Eso es bastante distancia. Supongo que por eso es tan importante mantener la distancia con las personas enfermas. Exactamente. Además, los virus también pueden contagiarse a través del contacto con superficies contaminadas. Claro. Por ejemplo, si alguien tose en su mano y luego toca un pomo de la puerta, el virus puede sobrevivir en esa superficie durante horas. Si nosotros tocamos el pomo y luego nos tocamos la cara, podemos infectarnos. Uf. Parece que los virus están por todas partes. No hay manera de evitarlos. Bueno, no podemos vivir en una burbuja, Ya. pero sí podemos tomar medidas para reducir el riesgo de contagio. Eso me tranquiliza. ¿Cuáles son esas medidas? El gel hidroalcohólico es suficiente. El gel hidroalcohólico es una buena herramienta, sobre todo cuando no podemos lavarnos las manos con agua y jabón. Ya. Pero la higiene de manos es solo una parte de la ecuación. ¿Qué más podemos hacer? Porque si te soy sincero, a veces me siento un poco perdida con tanta información contradictoria. Un día dicen una cosa, al día siguiente otra. Entiendo perfectamente tu frustración. Hay mucha información dando vueltas y no toda es fiable. Por eso es importante recurrir a fuentes de información confiables y sobre todo al conocimiento científico. Totalmente de acuerdo. Entonces, volviendo a la prevención, ¿qué más podemos hacer además de lavarnos las manos? Hay varias medidas que podemos incorporar a nuestra rutina para protegernos a nosotros mismos y a los demás. Una de las más importantes es evitar el contacto cercano con personas enfermas. Claro. Si alguien a tu alrededor tiene síntomas de resfriado, lo mejor es mantener la distancia. Ya, pero eso es más fácil decirlo que hacerlo, ¿no? A veces es inevitable, sobre todo con la familia o los compañeros de trabajo. Es cierto que no siempre es posible evitar el contacto por completo, pero podemos intentar minimizarlo en la medida de lo posible. Por ejemplo, si un familiar está enfermo, podemos intentar que duerma en una habitación separada, Claro. ventilar bien los espacios comunes y usar mascarillas si estamos cerca de él. Tiene sentido. Son medidas que podemos aplicar en casa para proteger a los más vulnerables.
y en otros entornos como el trabajo o el transporte público. En esos casos, la mascarilla sigue siendo nuestra mejor aliada. Sí. También es importante mantener una buena higiene respiratoria. ¿Eso qué es? Es decir, cubrirse la boca y la nariz al toser o estornudar, preferiblemente con un pañuelo desechable. Ya. Y si no tenemos un pañuelo a mano, lo mejor es toser o estornudar en el codo, no en la mano. Eso es algo que nos han repetido hasta la saciedad durante la pandemia. Sí, Pero sigue siendo un buen consejo. sin duda, son hábitos sencillos que pueden marcar una gran diferencia a la hora de prevenir contagios. Hablando de la pandemia, me ha venido a la mente un tema que mencionamos antes, los mitos sobre los resfriados. ¿Crees que la pandemia ha influido de alguna manera en nuestras creencias sobre el frío y las enfermedades? Es una pregunta muy interesante. Yo diría que sí, la pandemia ha puesto de manifiesto la importancia de la información científica y la necesidad de cuestionar las creencias populares que no tienen una base sólida. Es cierto. Durante la pandemia hemos aprendido mucho sobre los virus, la transmisión de enfermedades y la importancia de la prevención. Quizás esto nos haya hecho más conscientes de que el frío no es el único factor que influye en nuestra salud. Espero que así sea. De hecho, el extracto que estamos analizando hoy profundiza en la necesidad de desmitificar algunas creencias erróneas sobre los resfriados. Me parece genial. Vamos a desmontar algunos mitos a ver qué descubrimos. Empecemos por el clásico, el frío me va a enfermar. El de siempre. Ya hemos visto que esto no es del todo cierto. El frío en sí mismo no causa el resfriado, pero sí puede crear condiciones que favorecen la propagación de los virus y debilitan nuestras defensas. Es como si el frío fuera un cómplice de los virus, ¿no? Les allana el camino para que puedan infectarnos más fácilmente. Exacto. Es importante entender que el frío no es el enemigo, sino que simplemente juega un papel en un proceso más complejo. Otro mito muy común es, si me abrigo bien, no me resfriaré. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso de pequeños? Muchísimas. Y aunque abrigarse es importante para mantenernos calientes y evitar otras complicaciones de salud, no nos hace inmunes a los virus. Podemos estar abrigados hasta las cejas y aún así contagiarnos si estamos expuestos a los virus. Entonces no se trata tanto de la temperatura de nuestro cuerpo, sino de evitar el contacto con los virus. Precisamente. La ropa de abrigo nos protege del frío, pero no de los virus. Para eso necesitamos otras estrategias como las que hemos comentado antes, la higiene de manos, la distancia social, la mascarilla. Y hablando de temperatura, hay otro mito que dice, el frío es peor que el calor para los resfriados. Siempre he tenido la sensación de que en invierno hay más gente resfriada. ¿Será solo una impresión mía? Es cierto que los resfriados son más comunes en invierno, pero no es porque el frío sea intrínsecamente peor para nuestra salud. Hay varios factores que explican por qué los virus respiratorios circulan más en los meses fríos. ¿Cuáles son esos factores? Aparte de los que ya hemos mencionado, como que pasamos más tiempo en lugares cerrados. Uno de los factores es la humedad. En invierno el aire es más seco, lo que permite que las gotitas respiratorias que contienen los virus permanezcan suspendidas en el aire durante más tiempo. Es decir, que el frío no es el culpable directo, sino la sequedad del aire. Exactamente. Además, en invierno, la radiación solar es menor. Claro. Lo que puede afectar a la producción de vitamina D, un nutriente que juega un papel importante en nuestro sistema inmunitario. Ajá. Entonces la falta de sol también podría estar relacionada con nuestra mayor susceptibilidad a los resfriados en invierno. Es una posibilidad. Y no olvidemos que en invierno nuestro sistema inmunitario está más ocupado combatiendo otros virus respiratorios como los de la gripe. Esto podría hacernos más vulnerables a los virus del resfriado. Es como si nuestro sistema inmunitario tuviera que trabajar horas extras en invierno. ¿Sí? Y a veces no da abasto para luchar contra todos los virus. Es una buena forma de verlo. Y por si fuera poco en invierno, también solemos estar más estresados y dormir menos, lo que puede debilitar aún más nuestras defensas. Uf, parece que tenemos todas las de perder en invierno. Pero ¿significa esto que en verano estamos a salvo de los resfriados? No, exactamente. Aunque los resfriados son menos comunes en verano, no desaparecen por completo. ¿En serio? Pero no se supone que el calor mata a los virus. Es cierto que algunos virus son más sensibles al calor, pero no todos. Además, en verano también hay factores que pueden favorecer la propagación de los virus. Por ejemplo, el uso del aire acondicionado. vale. El aire acondicionado puede resecar el ambiente creando condiciones similares a las del invierno. Ya. Es decir, un aire seco que permite a las gotitas con virus flotar durante más tiempo. Tiene sentido. Y además en verano viajamos más, o nos relacionamos con más gente, vamos a piscinas, playas, lo que aumenta las posibilidades de estar expuestos a virus. Exactamente. Por eso es importante mantener las medidas de prevención durante todo el año, no solo en invierno. Entonces al final la clave no está en demonizar al frío ni en idealizar el calor, sino en entender cómo funcionan los virus y qué podemos hacer para protegernos. Totalmente de acuerdo. La información es poder
Y en el caso de la salud, este poder nos permite tomar decisiones más informadas para cuidar de nosotros mismos y de los demás. Y hablando de información, el extracto que estamos analizando hoy también destaca las consecuencias de creer en el mito del frío. ¿Podrías hablarnos un poco más sobre eso? Claro. Creer que el frío es la causa principal de los resfriados puede llevarnos a descuidar otras medidas de prevención importantes, como la higiene de manos, la distancia social o el uso de la mascarilla. Si pensamos que con abrigarnos es suficiente, podemos bajar la guardia en otros aspectos. Y esto nos hace más vulnerables. Es como si nos diera una falsa sensación de seguridad, ¿no? Exacto. Pensamos que estamos protegidos del enemigo cuando en realidad el enemigo está en todas partes. Exactamente. Y esto puede tener consecuencias negativas para nuestra salud y la de los demás. Por eso es fundamental desmontar los mitos y basar nuestras acciones en el conocimiento científico. Totalmente de acuerdo. La ciencia nos da las herramientas para comprender mejor el mundo que nos rodea y tomar decisiones más inteligentes. Y en el caso de la salud, esas decisiones pueden marcar la diferencia entre estar sanos o enfermar. Entonces, ¿qué podemos hacer para combatir la desinformación y asegurarnos de que estamos tomando decisiones basadas en evidencia? Bueno, en primer lugar es importante ser críticos con la información que recibimos, sobre todo de Internet y las redes sociales. No todo lo que leemos es cierto y a veces es difícil distinguir entre lo que es real y lo que no. ¿Algún consejo para detectar las fake news? Porque reconozco que a veces me cuesta saber en qué fuentes confiar. Un buen punto de partida es fijarse en la fuente de la información. Claro. ¿Es una fuente fiable como una institución médica o científica? ¿O es un blog personal o un perfil anónimo en redes sociales? Claro, la fuente es fundamental. Y supongo que también es importante contrastar la información. Sí. Buscar diferentes perspectivas y no quedarnos solo con la primera versión que leemos. Exactamente. Si una información te parece dudosa, busca otras fuentes que corroboren o desmientan esa información. Y si tienes dudas, consulta con un profesional de la salud. Es un buen consejo. Al final se trata de ser responsables con la información que consumimos y compartimos. Sin duda. Y en el caso de la salud, esa responsabilidad puede tener un impacto directo en nuestro bienestar. Bueno, después de esta inmersión profunda en el mundo de los resfriados, creo que ya no volveré a ver un simple estornudo de la misma manera. Hay mucha ciencia detrás de algo que parece tan cotidiano. Me alegra escuchar eso. Al final, la ciencia está en todas partes, incluso en los aspectos más pequeños de nuestra vida. Y lo más fascinante es que siempre hay algo nuevo que aprender. Exacto. La ciencia es un viaje sin fin y cuanto más aprendemos, más nos damos cuenta de todo lo que nos queda por descubrir. Y hablando de descubrimientos, ¿te parece si terminamos este viaje con una reflexión final? Me parece una excelente idea. Si el frío no es el enemigo público número uno de nuestra salud, ¿qué otros mitos sobre la salud podríamos estar perpetuando sin darnos cuenta? Esa es una pregunta que nos invita a reflexionar profundamente sobre cómo construimos nuestro conocimiento sobre la salud. A lo largo de la historia, hemos heredado un sinfín de creencias que no siempre se basan en la evidencia científica. Algunas de ellas incluso pueden llegar a ser perjudiciales. Es cierto, a veces nos aferramos a ideas que nos han transmitido desde pequeños, incluso cuando la ciencia las ha desmentido por completo. Totalmente. Y esto ocurre en muchos ámbitos de la salud, no solo en el caso de los resfriados. Por eso es fundamental mantener una mente abierta, cuestionar nuestras creencias y buscar información basada en la evidencia. Claro, no se trata de convertirnos en expertos en medicina, pero sí de ser consumidores responsables de la información. Exacto. De saber filtrar lo que leemos y escuchamos. Sin duda. La ciencia avanza constantemente y lo que creíamos cierto ayer puede ser refutado por nuevos descubrimientos mañana. Por eso la curiosidad y el pensamiento crítico son herramientas esenciales para navegar por el complejo mundo de la información, especialmente en el ámbito de la salud. Es como si tuviéramos que convertirnos en pequeños detectives de la salud, ¿no? Investigando, contrastando información, buscando la verdad detrás de los mitos. Me gusta esa analogía. Y al final esa búsqueda de la verdad nos beneficia a todos porque nos permite tomar decisiones más informadas sobre nuestra salud y la de nuestros seres queridos. Y hablando de decisiones informadas, ¿crees que el mito del frío y los resfriados es un ejemplo de cómo la desinformación puede influir en nuestro comportamiento? Sin duda. Si creemos que el frío es la causa principal de los resfriados, es posible que nos centremos solo en abrigarnos y descuidemos otras medidas de prevención que son igual de importantes, como lavarnos las manos con frecuencia o evitar el contacto con personas enfermas. Es decir, que el mito del frío pudiera estar haciendo más mal que bien porque nos da una falsa sensación de seguridad y nos impide tomar medidas más efectivas para protegernos. Exacto. Y esto nos lleva a una reflexión más amplia sobre la importancia de la divulgación científica.
Es fundamental que la información científica sea accesible para todos, que se explique de forma clara y comprensible para que las personas puedan tomar decisiones informadas sobre su salud. Totalmente de acuerdo. La ciencia no debe estar encerrada en las universidades o en los laboratorios, debe llegar a la calle a la gente. Y ahí es donde entra en juego la labor de los divulgadores científicos, los periodistas, los comunicadores. Todos tenemos la responsabilidad de transmitir la información científica de forma rigurosa, pero a la vez atractiva, que despierte la curiosidad y el interés de las personas. Es un reto apasionante, sin duda. Y volviendo al tema que nos ocupa hoy, creo que este deep dive nos ha ayudado a comprender mejor la complejidad de los resfriados, a desmontar algunos mitos y a tomar conciencia de la importancia de la prevención. Me alegra escuchar eso. Al final, el objetivo de este espacio es precisamente ese: fomentar el pensamiento crítico, el análisis de la información y la toma de decisiones consciente. Y creo que lo hemos conseguido. Hemos analizado la evidencia científica, hemos debatido diferentes perspectivas y hemos llegado a nuestras propias conclusiones. Exactamente. Y eso es lo más importante, que cada uno de nosotros como individuos seamos capaces de construir nuestro propio conocimiento sobre la salud, basándonos en la información disponible y en el análisis crítico de esa información. Me encanta esa idea. No se trata de aceptar ciegamente lo que nos dicen, sino de investigar, cuestionar y buscar la verdad. Totalmente de acuerdo. Y ese proceso de aprendizaje es continuo, no termina nunca. Siempre hay algo nuevo que aprender, algo que nos desafía a ampliar nuestros horizontes. Y ese viaje de descubrimiento es lo que hace que la ciencia sea tan apasionante. Siempre hay una nueva pregunta, un nuevo misterio por resolver. Es cierto. Y cada vez esto nos acerca un poco más a la comprensión del mundo que nos rodea, de nosotros mismos y de nuestra propia salud. Ha sido un placer compartir este viaje contigo hoy, aprendiendo juntos sobre los entresijos de los resfriados, los virus y la importancia de la prevención. El placer ha sido mío y espero que este deep dive haya inspirado a nuestros oyentes a seguir explorando el fascinante mundo de la ciencia y la salud. Sin duda. Y a todos vosotros, queridos oyentes, gracias por acompañarnos en esta aventura. Recordad, la información es poder, y en el caso de la salud, ese poder está en vuestras manos. Hasta la próxima. Si te ha gustado este episodio, dale like, síguenos y comparte la duda. Porque cuestionar es el primer paso para entender. Te esperamos en el próximo episodio de Dudas Razonables. Esperamos que se hayan disipado todas.